Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra lección número 1 de esta serie que estamos haciendo que lleva por título La vida que Dios quiere para ti. En esta ocasión estamos estudiando lo que es el libro de Efesios, capítulo 1, va a ser la semana esta que vamos a hablar. Y yo sé que durante la semana ustedes juntamente con las personas de sus diferentes grupos o células estuvimos teniendo una lectura bíblica devocional diaria en la cual había ciertos temas que teníamos que tocar. Y hoy yo quiero también hablar acerca de esos temas y que los podamos entender, porque es muy importante que cuando leemos la palabra de Dios no solamente la leamos como algo que para pasar el tiempo o para podernos informar. Recuerda, lo importante, y creo que la pastora Larisa lo decía la semana pasada, es que nosotros aprendamos a vivir la palabra de Dios. Eso es lo más importante, porque si no es letra muerta, no nos ayuda en nada, pero cuando nosotros podemos entender lo importante que la palabra de Dios es, lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer, ¿sabes qué va a pasar? Nosotros vamos a poder vivirla, llevarla a la práctica y vamos a poder ver el resultado de nuestras vidas. Así es de que esta semana queremos hablar específicamente del capítulo 1 y cuando yo lo estaba leyendo y cómo pudimos ver diferentes cosas, pudimos ver, creo, algunos de nosotros, hay como 5 cosas que quiero hablar con ustedes para que podamos aprender todos juntos. Y lo primero que vamos a darnos cuenta en el capítulo 1 de Efesios, y quiero leer los 2 primeros versículos para que veamos cómo es que Pablo se identifica o cómo es que él se introduce a esta epístola. Y dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que yo puedo ver aquí es la identidad que Pablo está teniendo. Pablo abre esta carta identificándose y diciendo a quién se estaba dirigiendo. Si tú te das cuenta, dice, ¿a quién? A los fieles que están en Éfeso. Ahora, nosotros miramos, y si recuerdas la semana pasada, cuál era la condición o las características de Éfeso. Éfeso, de hecho, era la 4ª ciudad más importante del Imperio Romano. Era una metrópoli donde había mucho tránsito constantemente de negocios y todo, pero también vemos que en ella existía mucha idolatría. Existía, recuerda, la diosa Diana que nos hablaba la pastora Larisa, Artemisa y todas estas cosas que eran muy populares por eso. Ahora, cuando Pablo le habla, dice que le habla a los fieles que están en Éfeso. Y él dice gracia y paz a vosotros. Pero lo que me llama la atención y quiero que nosotros podamos entender y que nos lo llevemos el día de hoy es la identidad. ¿Cómo es que Pablo se presenta? Tú y yo conocemos la historia de Pablo, sabemos quién era, sabemos las capacidades y los talentos que él tenía. Mas, sin embargo, cuando él se presenta aquí, lo único que él dice hoy, es el apóstol de Jesucristo por la voluntad de él. En otras palabras, él no dijo, bueno, yo soy fariseo, estuve a los pies de Gamaliel, hice esto, hice aquello. No, él no dijo nada de eso. Lo único que él dijo fue que él es un siervo de Dios. Hay una nueva identidad en Cristo Jesús. Si nosotros recordamos a Saulo, ¿recuerdas cuando en Hechos capítulo 9 narra el encuentro que tuvo con Jesús? Y a partir de ese momento él pudo adquirir esa nueva identidad que Dios nos da. Y yo quiero que tú y yo podamos entender también que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Él se consideraba apartado y comisionado por Dios como apóstol para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu identidad? ¿Cómo te sientes tú? Porque quiero que sepas y quiero que tú recuerdes esto. Muchas veces nosotros hemos sido etiquetados o identificados de cierta manera. Yo no sé ustedes, pero hagan memoria. ¿Cómo era su personalidad antes de venir a Jesucristo? ¿Cómo te conocían? A lo mejor te conocían como el parrandero o la peleonera
o no sé, ¿verdad? Hey, el que es bien fiestero y tantas cosas que a veces la gente nos etiqueta, y a veces incluso desde niños tenemos la mala costumbre de ponerles apodos a nuestros hijos por cierta característica: el mudo, el prieto, el gordo, no sé qué, y los estamos etiquetando constantemente, y muchas veces ellos crecen con ese trauma, esos traumas muchas veces lo que traen son una baja autoestima, traen inseguridad, traen todas esas cosas que nos están dañando y no nos dejan desarrollar ni avanzar como tenemos que hacer. Es por eso que Pablo es ¿cómo te puedo decir? Tan certero en decirnos: hoy nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que somos? Nosotros somos santos. Y eso significa que somos apartados para hacer la obra del Señor. Y es bien importante que nosotros podamos tener y recordar lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero que tú y yo podamos entender que nosotros sí, antes teníamos una identidad distinta, pero hoy Dios nos ha llamado a que seamos santos y apartados para Él. Si tú recuerdas, durante la semana seguramente leíste primera de Pedro capítulo 2 y verso 9, donde nos dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate todo lo que Pedro está diciendo que nosotros somos ahora: una nación santa, un real sacerdocio. Ahora, no solamente somos esto, sino que hay un propósito en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Para anunciar las nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es de que tenemos una nueva identidad. Y yo quiero que ahí donde tú estás pienses lo siguiente: ¿qué pasaría si tú tuvieras una nueva identidad? ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, vamos a decir, tuvieras una nueva ciudadanía? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuvieras una profesión diferente o tú lograras recibir tu título para poder hacer una nueva identidad? Ya no eres solamente Marco el carnicero, ahora soy Marco el psicólogo o Marco el ingeniero o Marco el químico, ¿verdad? ¿Qué pasaría conmigo o qué pasaría contigo si tuvieras una nueva identidad? ¿Qué harías? ¿Te quedarías donde mismo o avanzarías hacia algo mejor para tu vida? Seguramente, estoy yo casi más que seguro que todos avanzaríamos para poder alcanzar y lograr más y ser efectivos en lo que estamos haciendo. Nosotros teníamos una identidad que nos había puesto y nos había marcado como esclavos de Satanás, del pecado, pero ahora, con libres en Cristo, tenemos la identidad para poder nosotros ser salvos y para poder ser santos y apartados para llevar las nuevas de salvación a las diferentes personas. Nuestra identidad en Cristo, déjame te digo algo, está llena de esperanza. Así como quizás algunas personas que aún están esperando que tener sus papeles legales y tener la ciudadanía aquí en este país, Estados Unidos, que es un país donde Dios nos ha bendecido y podemos ver la mano de Dios. Mira, algunos de ustedes quizás la están esperando y cuando la reciban van a estar súper contentos. Ya no vas a estar allá en la parte de atrás. Ahora vas a poder salir y vas a poder decir: hey, yo tengo los mismos derechos y privilegios que cualquier otra persona tiene. Eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ya no podemos seguir viviendo con una identidad que el mundo nos puso, con una identidad que Satanás quiso que estuviéramos por mucho tiempo, porque Dios nos ha llamado y nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esa identidad que Dios nos da está llena de esperanza. Por eso nosotros debemos de aprender a vivir la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, también pudimos aprender, y en este capítulo podemos ver que nosotros hemos sido predestinados por el Padre. Mira lo que dice el versículo 4 y 5 de Efesios 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Esto lo que me dice a mí es de que en su inmenso amor, Dios nos escogió a ti y a mí. Yo no sé si tú puedes entender qué es escoger, pero escoger es cuando tienes una cantidad grande de opciones y vas y tomas una y la sacas y la escoges. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha escogido, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando estábamos sucios, todos ahí mal. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios nos escogió y nos adoptó para que nosotros pudiéramos venir a ser sus hijos. Eso nos demuestra la grandeza del amor de Dios y su soberanía. Porque Él podía haber dicho, esto es solamente para el pueblo de los judíos, pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice que Él comenzó a escogernos a nosotros. Dice que aún antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Eso significa que Dios nos da la oportunidad de que nosotros seamos adoptados. Ahora, quiero que entendamos este término de adoptados, porque muchas veces en el término de hoy, y como lo entendemos, es como alguien que traemos a nuestra casa y está ahí, pero no sabemos si va a estar todo el tiempo. Quiero que sepas que en Éfeso se acostumbraba y se llevaba a cabo lo que era la cultura romana. Y dentro de la cultura romana, cuando hablaban acerca de adopción, es que el hijo venía a ser inmediatamente parte de esa familia, a tener los derechos y privilegios que el hijo natural tenía. Y no solamente todos los derechos, sino aún la herencia, parte de la herencia que iban a dejar para sus hijos. El hijo adoptado venía y tomaba esa parte de la herencia. No era como que, bueno, es que como eres adoptado, ahí le vamos a dar solamente un 2% y a todos los demás un 30%. No, él tenía los mismos derechos que cualquier hijo natural. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha adoptado, nos ha tomado para que nosotros podamos también llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, hay unas razones por las cuales Él nos adoptó. Mira, la primera razón es para que nosotros hagamos buenas obras. Efesios capítulo 2 y verso 10, y no voy a entrar mucho en detalle porque la semana que entra vamos a hablar más acerca de esto, pero dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Para las buenas obras. Ahora, no solamente para hacer buenas obras, pero también para ser formados de acuerdo a la imagen de Cristo. Ese es el corazón de Dios. Y si tú recuerdas, y creo que la pastora Larisa lo comentó más de una vez la semana pasada, el objetivo principal del libro de Efesios es que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros. En otras palabras, que vivamos vidas cristocéntricas. Es muy importante que lo hagamos. Entonces, Romanos 8:29 nos dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué dice que es? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Jesucristo. En otras palabras, en nosotros debemos desarrollar el carácter de Cristo. Ahora, esta adopción está disponible para todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo y que tome la decisión de rendir su vida delante de Él. Si tú te das cuenta, Pablo está hablando siempre en plural. Él no está diciendo solamente a los judíos, solamente a mí, yo que soy un apóstol. No, él dijo, nos escogió, nos predestinó. Eso significa que tú y yo venimos a caer dentro de ese grupo donde podemos ser adoptados para poder ser hijos de Dios. Entonces tenemos una nueva identidad y no solamente eso, sino que hemos sido adoptados, predestinados. ¿Para qué? Para desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero también en este capítulo 1 nosotros podemos ver que vemos la redención, lo que es el perdón de Dios hacia nuestras vidas. Y cuando hablamos del perdón de Dios, en el versículo 7 nos dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sabes qué significa el perdón de pecados? Eso significa que Dios borra nuestros pecados.
Eso significa que hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa redimidos? Y creo que esto lo hemos estudiado muchas veces y hemos hablado acerca de lo que significa o lo que es la redención. Eso significa liberar. Eso significa rescatar, salvar. Ahora, todo esto viene a un costo. ¿Y sabes cuál fue el precio que Jesús pagó para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que nuestros pecados sean borrados? Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ese fue lo que ahora nosotros podemos decir, yo soy perdonado. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Es la que nos lava, es la que nos limpia, es la que nos purifica y en nosotros podemos tener esa redención, ese pecado, ese perdón de nuestros pecados. Mira lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Eso significa que estábamos muertos, acabados, pero dice que en su gran amor Él derramó su sangre para que hoy tú y yo pudiéramos ser rescatados, ser salvos. Ya no estamos sujetos a lo que el enemigo quería hacer. Dios quiere que nosotros podamos seguir adelante. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy importante, es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo somos redimidos. Entonces encontramos que tenemos también redención y perdón de nuestros pecados. Pero algo más que nosotros tenemos que tener y entender es de que hay más que una promesa. ¿Cuántas veces nos identificamos con las promesas que los políticos hacen? Yo voy a darles esto, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá. Y empiezan muchas promesas, pero no cumplen a veces. O se les dificulta. ¿Por qué? Porque solamente están hablando y diciendo. Pero aquí nosotros podemos ver que Pablo les está diciendo de que nosotros tenemos una garantía. ¿Y sabes cuál es la garantía que nosotros tenemos? Es el Espíritu Santo de Dios, por el cual nosotros hemos sido sellados. Qué tremendo y qué hermoso es saber eso. Mira, en el versículo 13 dice, en Él también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio, dice, de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Muy importante que nosotros podamos entender de que tenemos ese sello del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es un sello? Un sello significa autenticidad, legitimidad. Cuando nosotros, no sé si ahora se usa todavía, pero yo recuerdo cuando yo estaba chico y miraba un papel oficial, un certificado de nacimiento o algo, había un sello que la gente ponía y ese sello era, ahí está todo el tiempo, nadie lo quitaba y eso legitimaba la validez de lo que está ahí. Ahora, cuando compramos nosotros un artículo de esos, ¿verdad? Que son de marca, queremos ver el sello, queremos ver que esté marcado, que es original, que es auténtico. ¿Sabes que tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo, que es lo que nos da la garantía de que hoy tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús? De que hemos sido adoptados, de que hemos sido salvos y de que hemos sido perdonados. Es el sello del Espíritu Santo que está en nosotros. Primera de Pedro 1, 3 y 4 nos dice que nosotros tenemos una herencia que es incorruptible, una herencia que es indestructible. Y tú lo puedes ver ahí en la Escritura. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Esa herencia la tenemos, no es una promesa que se va a perder, es algo que está escrito y va a cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el sello de autenticidad que es el Espíritu Santo. Tenemos la autenticidad de que nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto debemos de comportarnos como tal. Y eso trae a colación el último punto que queremos hablar, porque hay algo muy importante que nosotros como hijos de Dios debe de haber. ¿Y sabes cuál es? Es la fe y el amor. Si nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios, hay algo que nos debe identificar y eso es la fe y el amor. La fe es para mantenerte firme aún en las circunstancias difíciles y el amor es para tener la compasión y poder
compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas. Si no tienes amor, no vas a compartir con nadie porque eres egoísta y vas a querer todo para ti solamente. Si no tienes fe, ¿qué va a pasar? En la primera situación difícil que estés viviendo, vas a sucumbir y no vas a poder levantarte y salir adelante. Como hijos de Dios es inminente que nosotros tengamos la fe y el amor. Es parte intrínseca de nosotros. Eso es algo que debe estar ahí. Ahora, eso va a dar testimonio también de que nosotros somos hijos de Dios y por consecuencia nosotros, la gente va a decir, wow, esta persona en realidad ha cambiado. Ya no es quien era antes. Ya no es el viejo Marco. Bueno, viejo a lo mejor, ¿verdad? Pero no es la vieja actitud que tenía antes. Nosotros tenemos que ver de que ya no vivimos así. Ahora nuestra vida da testimonio de Cristo Jesús que vive en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que incluso Pablo, si tú te das cuenta, en el versículo 15 al 23, Pablo hace una oración. ¿Por quién? Por los hombres de Éfeso. Por los siervos fieles. Y él está haciendo una oración y dice, no ceso de orar por ustedes. Y él pide para que nosotros tengamos sabiduría, para que tengamos fortaleza, para que sigamos adelante, para que tengamos fe, para que tengamos amor. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Ahora, yo quiero traerte a que tú reflexiones y pienses esto. ¿Qué estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Recuerda que lo que tú hablas es lo que está dentro de tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿O qué estás pensando? Creo que el apóstol Rolando hace unos días nos decía, ¿verdad? El tal cual piensas, tal eres. Como lo que tú piensas aquí es lo que tú vas a hacer. Ahora, si tú estás pensando en cosas que no son correctas, eso es lo que tu vida va a reflejar. Pero nosotros como hijos de Dios, con una nueva identidad en Cristo Jesús, nuestros pensamientos, la palabra de Dios dice, piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Lo que está en nuestro corazón. ¿Qué está en nuestro corazón? El gozo, la paz, la fe, el amor que Dios nos da. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar. Muchas veces, en vez de hablar palabras de bendición, hablamos puro quejar, puro chismear. Puro hacer cosas que no están correctas, andamos juzgando a medio mundo. Nosotros tenemos que aprender a hablar palabras que van a agregar valor a las personas. Sí, estoy hablando de que nosotros tenemos que muchas veces confrontar a personas que están haciendo cosas que no son correctas, pero en amor enseñarles y mostrarles qué es lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros hacemos eso, tú vas a poder ver la mano de Dios moverse de una manera especial. Ahora, déjame te pregunto algo. ¿Tu vida está dando testimonio de lo que Dios ha hecho en ti? Tu vida ha dado testimonio. Cuando nosotros recibimos una nueva identidad, nuestra vida cambia. Y ahora hay un nuevo propósito en nosotros y una razón por la cual tenemos que vivir. Es muy importante de que nosotros lo hagamos. Si tú me estás escuchando en esta mañana, tarde, noche, ¿sabes qué? Yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Has experimentado tú ese cambio? ¿Tienes esa nueva identidad de la que Pablo está hablando? ¿O todavía sale el viejo hombre y dices, es que yo soy así, yo soy esto, yo tengo acá? No. Un momento. Nosotros somos hijos de Dios. Y esa es la identidad nueva que nosotros tenemos que entender, que tenemos. ¿O aún sigues viviendo de acuerdo a tu vida antigua? Es lo que quería preguntarte también. Es importante que al entender que nosotros hemos sido escogidos, predestinados y adoptados, eso amerita que nuestra vida cambie y como tal que nosotros podamos reflejar a quien ahora es el Rey y el Señor de nuestras vidas. ¿Y ese es quién? Cristo Jesús. Recuerda, muy importante, es necesario que nosotros desarrollemos y formemos el carácter de Cristo en nuestra vida para poder dar testimonio de quién está en nosotros. Esa es la nueva identidad que hoy nosotros podemos tener en Cristo Jesús. Y déjame terminar con esto. Porque a veces va a haber momentos difíciles en los que vas a estar un poquito así como, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Mira lo que Pablo nos recomienda o le recomienda a la iglesia de Tesalónica y por ende a nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Va a haber problemas? ¿Va a haber situaciones? Quizá.
pero no estás solo. Dios está contigo. Y como tales, vamos a levantarnos fuertes, firmes, con una nueva identidad en Cristo, una vida cambiada y cada día pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, que tengas una hermosa tarde.